Bueno, continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 principalmente. Y quiero que arranquemos considerando lo siguiente. ¿Quién de nosotros no ha necesitado ayuda en algún momento de su vida? Absolutamente todos hemos necesitado ayuda, independientemente de qué edad tengamos, de cuál sea la condición social, de qué capacidades, qué talentos, qué dones Dios nos haya dado, nos haya permitido. Necesitamos ayuda desde el mismo momento de nacer. Alguien nos ayuda para que el parto se complete, alguien cuida de nosotros cuando somos bebés, alguien nos ayuda a aprender cosas nuevas, alguien nos da una mano o un empujón cuando lo necesitamos, alguien nos cuida cuando llegamos a tener una enfermedad o un accidente y en fin, en cada momento o en algún momento de nuestra vida todos hemos recibido o estamos recibiendo ayuda. Y es precisamente parte de lo que revisaremos el día de hoy, si Dios lo permite. Veremos que los israelitas necesitaban ayuda y veremos cómo Dios les envía un Salvador precisamente para ayudarles. Quiero que allí precisamente donde estaba leyendo Dani, quiero que todos dejen el dedo, su Biblia abierta sobre Éxodo capítulo 2, que vamos a estar muy centrados en esa porción de la escritura. Y arranquemos con Éxodo 2:10. Espero ahí aquellos que todavía estaban buscando, que habían cerrado sus Biblias. Dice la palabra de Dios. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios amado, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos darte la gloria y la honra a ti con todo lo que hacemos, Señor. Así lo demandas, así lo pides y así es bueno también para nosotros, Santo Rey. Queremos que seas tú, por favor, guiándonos a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu gobernando sobre este tiempo para que todo lo que, todo lo que se comparta sea conforme y dentro de tu verdad, Señor, la única verdad total y absoluta que hay en este mundo. Ponemos este tiempo en tus manos para gloria y honra tuya únicamente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces nuestro estudio del libro de Éxodo. Hablamos la semana pasada, pues habló el pastor respecto a que en un momento todo cambió. ¿Recuerdan eso? Cambió el gobierno por uno que ya no conocía a José. Eso implicó que todo cambió para los israelitas, cambió para las parteras, cambió para cada persona allí, tanto egipcios como israelitas, todo cambió de un momento a otro. Sabemos que los israelitas estaban en Egipto en cumplimiento de lo que Dios había dicho a Abraham allí en Génesis 15:13. Lo tengo en pantalla, si quieren buscarlo bien, si quieren leerlo, no hay problema. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El pueblo hebreo llevaba 400 años siendo oprimido por los egipcios. Ya era hora de un descanso, diríamos, ¿cierto? Pero no solo eso, el tiempo de Dios ya se había cumplido y por tanto Dios enviaría a alguien para darles una mano, para ayudarles, para salvarles de la esclavitud y de la opresión en la que estaban ellos. A la par, obviamente, que daba cumplimiento a su palabra. Pero veamos un poco más a detalle lo que allí sucedía. Empecemos observando lo que menciona este pasaje acerca del faraón. Dice, ahí ando. En Éxodo 1, 9 y 10, lo tengo en la nueva versión internacional por si acaso. Se menciona que el faraón vio que el pueblo israelita se hacía más fuerte y numeroso que los egipcios. Y entonces dice que iba a tener que manejarlos con mucha astucia. Leamos el versículo 9. Y le dijo a su pueblo, el faraón, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Leamos de una vez el versículo 11.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. La primera decisión de los egipcios fue aumentar las cargas, fue complicar la situación de los israelitas, pero esto no dio los resultados que ellos esperaban. Por el contrario, entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Lo vemos allí en el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y les hago énfasis en esto porque vamos a ver ahorita un detalle importante. El versículo 13 nos confirma que siguieron tratándolos con dureza y que amargaron su vida. Y es entonces cuando toman una segunda decisión, que maten a los varones que nazcan. Pero finalmente esto no acontece como el faraón lo pide, eh, porque como vimos hace 8 días, las parteras temían a Dios y por ello no obedecen al rey de Egipto. Lo confirmamos en el versículo 17 del mismo capítulo 1. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Primero, entonces, pongámosles más cargas. Segundo, matemos a todos los hijos varones. Tercera decisión que toma el faraón. Y esta decisión ahora la da a todo el pueblo. Y es en donde cierra el capítulo, el pasaje anterior, según la división que encontramos en la Biblia. Pero tengan presente algo. Esta división no fue dada por Dios. Es solo una guía dejada por algunos hombres para poder controlar las copias y tener una referencia según los pasajes o temas que ellos observaban. Versículo 22 del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aunque algunas versiones suelen incluir la aclaración que era los hijos de los hebreos, esto no lo encontramos en el original, pero es bastante obvio, podríamos decir, del contexto y de la secuencia que lleva el texto, que la orden era para los hebreos, no incluía a los egipcios. Entonces veamos algunos detalles adicionales. Sabemos que los egipcios eran idólatras sobremanera. Ellos no tenían a Ra, a Api, a los dioses que nosotros solemos conocer únicamente, donde los principales son más o menos 10, sino ellos realmente tenían casi que todo a su alrededor considerado como un dios. Ellos eran idólatras sobremanera, tenían cientos de dioses en su haber, eran demasiado supersticiosos. Como les digo, casi que todo era un dios para ellos. Y Api o Hapi era el dios de los egipcios asociado con el río Nilo. El río que era el más importante para ellos, al cual se debían arrojar los niños. Api o Hapi, me disculparán mi egipcio, pero no lo practico desde que nací. Entonces, era el dios que ellos asociaban a las crecientes, a las inundaciones que el Nilo causaba y por tanto en gran manera a los temas de fertilidad en la naturaleza. Api era uno de los dioses más importantes para ellos. Y hagamos, bueno, antes del paréntesis, pensemos por un momento en lo siguiente. El faraón manda al pueblo a que echen a sus hijos varones al río. Acabamos de leer que los israelitas eran muchos, se habían multiplicado y por las mismas palabras del faraón, de los egipcios les temían a ellos. Pero ¿quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran los israelitas. Entonces, ¿por qué es que los israelitas no se sublevaron? ¿Por qué es que no se rebelaron? ¿Por qué no objetaron, no discutieron de alguna forma la orden del rey? Pensemos nosotros, si alguien en un cargo de alto poder nos ordena en este momento a los que somos padres que matemos a nuestros hijos, nosotros simplemente le decimos: listo, pues lo pusiste en una ley, salió el decreto, sí, yo, como digas, yo obedezco. Creo que no, ¿cierto? Suena un poco
absurda y lógica la actitud de los israelitas ante el nuevo decreto. Y, y veamos algo para poder exponer una posición personal al respecto. Aquí el paréntesis que les mencionaba. Cuando nosotros vamos de viaje a otro lugar donde el acento es muy diferente al nuestro, ¿qué suele suceder con la mayoría? No, no con todos, para que después no digan, no, a mí eso nunca me pasa. No, yo sé que no a todos nos pasa, pero con la mayoría, cuando estamos mucho tiempo entre otra cultura, empezamos a tomar algo de ese acento. Entonces, los que van de paseo mucho tiempo por trabajo o se mudan por un tiempo a la costa, hacia la zona de Nariño, hacia la zona de Antioquia, terminan tomando un poco del acento de esa región, ¿o me equivoco? Igualmente, costumbres. Cuando uno va a Chile, al hermoso país de mi pastor aquí terrenal, ahí hace señas, ellos son de cenar más tarde y uno, si pasa un buen tiempo, pues se acostumbra a mover su horario de comida también. Uno va adquiriendo las costumbres del lugar donde está, aprende a preparar otros platos o empieza a tener gusto por ciertas comidas. ¿Ok? Quiero que tengan eso presente porque en la escritura no vemos ningún registro que indique que ellos se opusieron a la nueva ley. Y mucho cuidado con lo que les voy a decir porque no está en la escritura, pero personalmente considero que fue porque, así como lo mencionaba con nosotros respecto a los viajes de larga duración, después de esos 400 años allí, lo más seguro es que los israelitas ya consideraban al Nilo como un dios con D minúscula. Y por tanto, el matar a sus propios hijos, más que una obediencia a la autoridad del faraón, realmente tenía implícito, allá de fondo, lo que posiblemente había era un temor a un supuesto Dios que gobernaba la fertilidad que venía del río. Ellos después de 400 años no solo eran esclavos de los egipcios, eran esclavos de sus dioses, eran esclavos de su pecado. En gran manera habían perdido su identidad y sabemos que de forma general habían olvidado al único y verdadero Dios. Ellos se habían acostumbrado a la corrupción de su mundo y necesitaban ayuda para salir de allí. Necesitaban un salvador, alguien que les mostrara el camino y que les mostrara o pudiera ser de intermediario para revelarles a su único y verdadero Dios. Vamos a leer Éxodo desde el capítulo 1, versículo 22, hasta capítulo 2, versículo 10, por favor. Entonces, va a estar en pantalla, pero si quieren seguirme sobre sus propias Biblias, genial. Versículo 22, dice la palabra de Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué sucede en esta porción de la escritura? ¿Qué sucede en este evento? Que dentro de la tribu de Leví, una pareja tuvo un hijo. No era su primogénito. Ellos ya tenían a María o Miriam, también la conocemos por ambos nombres, y tenían a Aarón. Pero cuando nace este bebé, sus padres lo encuentran hermoso
Y nosotros solemos pensar que es que el niño era cachetoncito, coloradito, así todo bonito, pero realmente el término usado en el hebreo es mucho más amplio. Significaba que el niño era bueno en el amplio concepto de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? No solo era hermoso, era alegre, era mejor, era bondadoso, estaba en favor o era favorecido. Y es por ello que deciden esconderlo, no cumplir el mandato del rey, desobedecer al faraón. Pero pasa el tiempo y ya con 3 meses no es fácil seguir ocultándolo. Entonces su madre toma una arquilla, una cesta de juncos, la calafatea, la cubre con asfalto y brea y lo pone a él dentro, dejándolo a la orilla del río. ¿Y por qué lo guardó? ¿Por qué lo protegió? En Hebreos 11 tenemos la respuesta a esto. Hebreos 11:23 nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés. Y más adelante el versículo 24 nos da otro detalle, ya no de esa porción, pero dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe. Ellos tenían fe en Dios, aunque estaban fríos en alguna manera y lejos de Dios, algunos de ellos seguían teniéndole presente en su diario vivir. Y vemos que es justamente una familia proveniente de la tribu de Leví, la tribu que luego sería tomada por Dios para el sacerdocio en su tabernáculo y en el templo, los que tienen fe e intentan cuidar hasta donde les es posible de su hijo. Lo que sucede luego es totalmente sobrenatural, como la mayoría de las cosas que vemos en la Biblia, en la Escritura, y es una muestra más de la soberanía de Dios en cada aspecto del mundo. Muchos dirían coincidencia, simplemente, pero realmente veremos que las coincidencias no existen. El niño queda en la arquilla o cesta en la orilla del río, su hermana se queda a cierta distancia para ver qué sucedería. Fue entonces que la hija del faraón va a su baño con sus doncellas, sus esclavas, y entonces allí ve la cesta y pide que se la traigan. Cuando la abre, ve al bebé llorando. Y aunque la palabra nos confirma, lo leímos ahorita, que ella sabía que era hebreo, ella tiene compasión del niño, del bebé. Entonces aparece en escena la hermana del bebé y le hace la oferta más astuta que podría haber hecho. ¿Quiere usted? Aquí lo tengo en pantalla, creo. Sí. Lo tengo en nueva versión internacional, por si acaso. Dice, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Yo creo que si nosotros estuviéramos en la escena, uy, la hija del faraón, no, toca con reverencia, toca con cuidado, qué tal que me acerque y por ser hebreo entonces me mande matar. No, aquí esta jovencita va, se acerca y directo, al grano. ¿Quiere usted que llame, que vaya y llame a una nodriza hebrea para que le críe al niño por usted? A lo cual la princesa de Egipto le dice que sí. Luego llega la mamá del niño y la hija del faraón, la princesa le indica que lo lleve, lo cuide y que ella pagará. Entonces, la propia madre del niño se lleva al niño para cuidarlo, pero ahora bajo la protección y manutención de la princesa de Egipto. Los detalles no son provistos, tampoco hay información de la infancia ni juventud del niño. Lo único adicional que se nos informa es que cuando el niño ya creció un poco, fue llevado donde la hija del faraón y ella lo adoptó, lo que quiere decir ese término que aparecía ahí, y le puso por nombre Moisés. Y empecemos a ver o veamos más de las supuestas coincidencias. La hija del faraón es la que decide el nombre del niño, Moisés, del hebreo Moshe. Disculpen, tampoco lo uso desde el mismo tiempo que no uso el egipcio. Eh, no sé cómo se pronuncia bien en hebreo, pero Moshe es similar al verbo mashah, o como se pronuncia, que significa sacar. La misma princesa afirma eso, que su nombre es porque ella lo sacó del río, lo sacó de las aguas. Y pensamos en cuanto a en qué momento se lo llevan a ella, solemos pensar que fue después de destetar lo que Moisés fue llevado donde la hija del faraón.
pero posiblemente fue un poco más grande en edad, ya que al revisar Éxodo 2:11, vemos un Moisés que reconocía quiénes eran sus hermanos. Ahí está en pantalla. Dice que salió a sus hermanos y que vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él, él no pudo estar muy pequeño exclusivamente en el palacio del faraón, porque si no, no hubiera entendido nunca que esta gente eran sus hermanos. Y en Éxodo 3:15 vemos otro detalle. Podemos ver que no fue extraño para él que Dios nombrara a sus antepasados. Dios, cuando se revela a él, le nombra a Abraham, a Isaac y Jacob. Y Moisés nunca le dice, uy, pero ¿quién es ese? Yo conozco a Ramsés tal y yo conozco al otro faraón. No, Moisés entendió de quién le estaban hablando. Esto solo lo podría haber conocido si realmente tuvo una instrucción inicial a una edad en la cual pudiera comprender e interiorizar la información o la formación que recibía. Y esto tuvo que venir de forma directa de sus padres. Entonces, recapitulando lo sucedido y lo que mencionaba de las coincidencias, para los que todavía creen en ellas, el río que era de muerte fue el camino que Dios usó para salvar su vida. El faraón que decía que debía ser más astuto que los hebreos, resultó que fue vencido por 5 mujeres. Primero, las 2 parteras, luego la madre del niño, la hermana del niño y en quinto lugar su propia hija, siendo varias de ellas mucho más astutas que él, más astutas que el rey de Egipto, que el rey del imperio más importante en ese momento. El que había ordenado la muerte de los niños terminó manteniendo, recibiendo y protegiendo en su propio palacio al niño que fue salvado. El niño recibió el nombre de Moisés en referencia a que fue sacado, pero también era un aviso que él era quien sacaría a su pueblo de Egipto. Vemos también que Moisés, adicional a todo esto, recibió educación superior, lo mejor de la época. Harvard, Princeton, MIT, lo mejor de la época del mundo de ese tiempo. Y la recibió de forma gratuita y directamente de sus enemigos o de los enemigos de su pueblo. Hechos 7:22 nos dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Seguramente Moisés fue instruido en administración, en leyes, en gobierno, también en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía, química, música, y todo esto era solamente un adelanto, era preparación previa para todo lo que vendría. ¿De dónde me dicen? De pronto me dirá alguno, pero ¿de dónde saca todo eso? Se saca directamente de los historiadores reconocidos de la época y de la información general que se tiene de Egipto y su cultura. Egipto tenía en este momento la biblioteca más importante y tenía el mayor conocimiento, tenía conocimiento tal que todavía nadie ha podido reproducir la forma de embalsamar tan perfecta y tan cuidadosa que ellos tienen. Todavía nadie ha podido mantener con ese color tan vivo, bueno, valga la redundancia, los colores como ellos los usaban. Después de 3.000 y pico de años, casi 4.000 años, los colores tal y como ellos los usaban mantienen su tonalidad de una manera espectacular que nadie ha podido explicar bien qué hacían. Entonces, realmente tenían conocimiento superior para su época. Pero toda esta educación, aunque muy importante, y seguramente fue necesaria para poder ejecutar mucho mejor la labor que Dios tenía o que Dios le tenía en el desierto con su pueblo, no fue lo que le permitió liberar a los israelitas. Y en cuanto a coincidencias, pues podríamos tener otras más, todo lo que ocurre en el intermedio, lo que leíamos entre la mamá del niño, la hermana, cómo llega el niño a ser hijo de la princesa. Y un dato muy importante, en cuanto a lo que leíamos hace un momento de que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aunque Moisés no era hijo de sangre, confirmamos por la historia, por las leyes que hay de la época, que estaba en la línea real para heredar el trono en caso se diera la oportunidad. Así no fuera hijo natural de la hija del faraón, Moisés sí
No había otro sucesor intermedio. Si un posible hermano de la hija del faraón no tenía hijos, él iba como siguiente faraón. ¿Creen realmente que todo esto fue producto de la coincidencia? A mí no me cabe esa opción en la cabeza. Para mí, yo veo allí de forma directa la mano de Dios orquestando sus perfectos planes. Pero pasemos a lo siguiente. Creo que la mayoría sabe que Moisés es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es una representación en el Antiguo Testamento de Cristo que va a venir en el Nuevo Testamento. No es que sea igual a Cristo, ni mucho menos, sino que existe una semejanza o analogía entre los dos. Fue designado por Dios y prefigura en su tiempo a Cristo que vendría, valga la redundancia, mucho tiempo después. Vemos dicha relación de tipo y antitipo respecto a Moisés y a Cristo, en que ambos vivieron una brecha y vivieron como intermediarios entre el pueblo y Dios. Ambos, aunque fueron rechazados por su pueblo, se convirtieron en los grandes libertadores de la esclavitud en la que se encontraba ese mismo pueblo que los había rechazado. En torno al nacimiento de Moisés, vemos como el faraón había ordenado matar a todos los niños varones echándolos al río, pues primero por las parteras y luego echándolos al río. En el nacimiento de Jesús vemos cómo Herodes el Grande ordena matar a todos los niños. Moisés es llevado a Egipto, Jesús también. En el caso de Jesús, se hizo para cumplimiento de la profecía que aparece en Oseas 11:1, que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Y en la escritura se registra que ambos crecieron en sabiduría. Podríamos mencionar muchos más detalles, pero la idea es que dejar también contenido para los que van a seguir compartiendo con nosotros del libro de Éxodo y que quedemos centrados únicamente en la parte del nacimiento. Pero como podemos ver, realmente Moisés es un tipo de Cristo. Pero, como les decía, debemos tener presente que es un tipo imperfecto del antitipo perfecto. Antitipo es la figura que llega luego en el Nuevo Testamento. En este caso, el antitipo es Cristo. El punto importante del nacimiento de Moisés es que Dios quería un libertador para su pueblo, alguien que los guiara fuera del mundo de idolatría y de pecado en el que se encontraban. Dios quería tener a alguien por medio del cual se pudiera revelar a su pueblo para que le conocieran apropiadamente como el único Dios vivo y verdadero. Y Moisés de alguna forma llegaba como el salvador de ese pueblo. Este pueblo, como mencioné, ya estaba totalmente intoxicado con la basura de Egipto, con sus creencias e ídolos, pero Dios les envía a alguien para preparar dicho camino de santidad, es decir, de apartarse del mundo y su pecado. Les envía a alguien que aunque no estaba listo todavía, y en los próximos domingos, si Dios lo permite, iremos viendo el porqué de mi afirmación, sería un instrumento de salvación para dicho pueblo. Y Dios en su perfección había orquestado todo a su alrededor para que este libertador conociera a fondo la estructura de Egipto y mejor aún fuera preparado inicialmente por el enemigo para ser instrumento útil en las manos de Dios. Ya sabemos un poco más de Moisés y de su situación, pero regresemos en el relato para identificar algo muy interesante y un eco más de Éxodo, uno que realmente a mí me asombró cuando me fue enseñado. Moisés había nacido para salvar a su pueblo, pero cuando él nació debía morir. Era el mandato del rey de Egipto. Pero ¿qué sucedió? ¿En qué venía él? ¿Dónde fue puesto? Estas son las cosas donde de nuevo les digo, hace falta el sentirlos de regreso, viendo o caras de que están perdidos o de que me siguen, pero de que pasa algo. Eh, Él fue puesto allí, bueno, hay algunos que hacen manitas que bien. Él fue puesto allí en la arquilla o cesta, fue donde Moisés fue depositado, pero esta arquilla tiene características particulares, para mí bastante particulares. Dice la escritura en el versículo 3 del capítulo 2, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Espero que no se me pierdan. Tengo varias piezas del rompecabezas. La idea es que las unamos al final.
El término original en hebreo para lo que aquí se traduce como arquilla es este. eh, Teba, se supone que se pronuncia como taibó, algo así parecido. Y este término, aunque aparece 28 veces en la Biblia, solo se emplea en dos situaciones, para referirse a la arquilla o cesta en la cual fue puesto Moisés y para mencionar el arca de Noé. No se usa para absolutamente nada más, 28 veces, pero solamente para referirse a esos dos elementos. Y lo vemos en Génesis, decía no ando. En Génesis 6:14, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, tomó una arquilla, tomó una taibó y en Génesis 6:14, hazte un taibó, el mismo término. Si escudriñan la palabra, verán que el arca también es un tipo de Cristo. Sabemos que Cristo es el centro de toda la palabra de Dios, por eso encontramos figuras suyas o menciones directas en absolutamente todos los libros de la Biblia. Pero no sé si logro transmitirles aquí lo interesante. Tenemos a Moisés como tipo de Cristo que nace y es puesto en una cesta o arquilla que también es tipo de Cristo. Y sigamos con esta belleza creada solo por Dios. Calafatearás con brea, dice allí en el versículo. Viene de un verbo particular que es kafar. Este tiene raíz idéntica a la palabra hebrea para Yom Kippur o Yom Kippur. Los que conocen un poco de la cultura o de los temas allí israelitas, judíos, sabemos que Yom Kippur es la fiesta celebrada como día de la expiación. Y lo interesante aquí es eso, que el verbo se usa tanto para hacer la indicación de cubrir con brea como para afirmar la expiación del pecado. Para aquellos para los cuales el término de pronto no es muy familiar, expiar es la eliminación de una culpa, es borrar el pecado y purificarse de él por medio de un sacrificio. En el caso del Antiguo Testamento no se borraba el pecado, solamente se cubría, se tapaba. Pero ya después de Cristo, o mejor dicho, en Cristo, el pecado es eliminado de nuestra cuenta por completo. Es expiado de forma perfecta, se borra de nuestras deudas de una manera definitiva. Y hay algo aún más interesante de las bellezas de este idioma hebreo y de forma directa digo, creado por Dios y usado precisamente para la escritura de gran parte del Antiguo Testamento. Y es que ¿qué me pasó aquí? Aquí. Y es que Yom Kippur, que como les decía es la fiesta por la expiación del pecado, casi que sin decir si se separa, más bien si se lee de una forma ligeramente diferente, es decir, con una entonación un poco distinta, contiene las mismas letras en hebreo y se puede leer tal cual como Yom HaKippurim. Yom HaKippur, que es lo mismo que Yom HaKippurim, lo cual traducido es un día como Pur, un día como Purim. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué significa eso? Si quieren saber qué significa, voltea a mirar si hay un joven menor en su casa y pregúntele, porque vimos, vimos hace un par de meses, estuvimos viendo un estudio amplio del libro de Esther y es allí justamente en donde está la explicación. Lo pueden leer en Esther 9, no lo vamos a leer ahorita, pero lo tengo en pantalla por si acaso. Esther 9 del 26 al 28 nos habla del tema. Pero haciéndoles corto el relato de Esther, estaba Amán como enemigo de los judíos, que había obtenido que el rey Asuero emitiera un decreto para poder matar a todos los judíos del reino de Persia, simplemente porque le caían mal y dijo, acabémoslo. Me cae mal Mardoqueo, pero acabémoslos a todos para yo quedar bien contento. Pero Dios orquesta cada detalle de manera tal que el día que iba a ser de muerte para los judíos se convierta en un día de celebración y termina siendo el día de la liberación, el día de la salvación. Se salvaron de morir en manos de sus enemigos. Y es aquí donde esos detalles que solo logramos identificar con un estudio profundo de la palabra de Dios, estas tres palabras, kafar, Yom Kippur y Yom HaKippurim,
están relacionadas entre sí y a su vez se relacionan con expiación y con salvación. Así como el arca, y aquí espero que me sigan uniendo las piezas, así como el arca fue cubierta con brea para que no entrara el agua y Noé y su familia y los animales fueran salvados del diluvio, asimismo la cesta en la cual fue puesto Moisés fue cubierta con brea para que él también no muriera en el río Nilo, en donde todos los niños varones debían ser ahogados. Y es asimismo que nuestro Señor Jesús nos cubre con su sangre para salvarnos de la ira de Dios por nuestro pecado. Así como el arca y el cesto fueron instrumentos de Dios para salvar a la familia de Noé, a Moisés y por él al pueblo escogido de Dios, asimismo nuestro Señor Jesucristo fue el mediador y sacrificio perfecto que Dios usó para traer salvación a la humanidad. Y de pronto algunos dirán, pero Moisés era el Salvador. Hay un relato bíblico en que termina. Sabemos que él finalmente sacó al pueblo de Egipto, los logró liberar de alguna forma de ese entorno de pecado e idolatría donde se encontraban. O me dirán, pero es que Nelson no se acuerda que en Hebreos 3:5 dice, y Moisés, déjenme leerlo aquí directamente, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O me dirán de pronto que si no recuerdo que Moisés hablaba directamente con Dios, tanto que en una ocasión su rostro resplandecía. Y si pensáramos que fue un hombre bueno, sin mancha, sin falta alguna, eh, estamos olvidando algo muy importante. Estamos olvidando algo que leíamos, por ejemplo, que Dani leía hoy, Éxodo 2:12. Dice, entonces miró a todas partes, Moisés, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés miró en todas las direcciones a su alrededor y como no vio a nadie, mató al egipcio que estaba oprimiendo, que estaba lastimando a su hermano hebreo. Pero a Moisés se le olvidó mirar en una dirección. Moisés no miró hacia arriba, no miró hacia donde estaba Dios, quien lo ve todo y quien no aprobaba su acción. También vemos números 20 versículos del 7 al 12. No los voy a leer completos, tengo allí unas porciones, pero estoy manteniendo la estructura y la idea. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué le dijo? Hablad a la peña. Y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés durante toda su vida pecó. Dios lo sabía de antemano y es posiblemente por eso que deja por escrito todo el evento del cesto de juncos o de la arquilla por la cual Moisés fue salvado de las aguas, pero no como un objeto más, sino como una referencia a que dicho Salvador de Israel necesitaba también salvación. Entonces, ya cerrando, aunque Moisés fue designado y protegido por Dios para traer liberación a Israel, para darle salvación y conocimiento de su Dios, del único Dios vivo y verdadero, Moisés fue hombre igual que tú, igual que yo, y falló. Como todos nosotros, él pecó, él desobedeció a Dios, incluso por su pecado le fue prohibida la entrada a la tierra prometida en ese momento. ¿Se imaginan eso? Después de 40 años de estar, y lo hablo en términos humanos, de estar soportando, guiando, andando y aguantando a un pueblo totalmente quejumbroso por todo el desierto, le queda prohibida la entrada a la tierra prometida porque no obedeció a Dios en cuanto a hablarle a la roca para obtener agua, sino que la golpeó 2 veces. Muchos dirán, pero es que Dios es muy estricto, ¿cómo solo por eso iba a castigar de esa manera? Es que eso no es justo. Pero el tema no es lo que hizo. El punto que nosotros debemos tener claro siempre en todo lo que hacemos, eh, eh, siempre que pensamos o que terminamos pecando, es que estamos desobedeciendo al Dios Todopoderoso,
al creador del universo, al amo y señor de todo cuanto existe. Así que no es el tamaño de la ofensa a nuestros ojos, es la importancia de a quién ofendemos con nuestra falta. Y es por todo esto que aunque Moisés fue uno de los mayores profetas de Dios en el Antiguo Testamento, incluso él necesitaba un Salvador. Él necesitó de la cesta de juncos para no morir en el río, una cesta que nos lleva a la referencia de la expiación y liberación que solo vienen de manera perfecta por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú sigues, sigues estimando que eres lo suficientemente bueno como para no necesitar un Salvador? ¿Sigues pensando en que todo lo que ocurre a tu alrededor es simple coincidencia y estás desaprovechando las oportunidades que Dios te está dando para que seas salvo? ¿Estás haciendo oídos sordos al mensaje del Evangelio por el cual Dios te invita a que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que solo puedes llegar a Él por medio de su Hijo, del único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre? Si lo estás haciendo, te quiero decir que te estás hundiendo en las aguas del río. Y cuando te cubran, cuando se acabe el tiempo, será demasiado tarde para tomar una decisión, para reconocer que Jesús es Dios y el único capaz de perdonar y limpiar todos tus pecados. Y si tú, por el contrario que me oyes, ya eres salvo, quiero que recuerdes que no debes acostumbrarte a este mundo. No importa cuánto tiempo pases en él, no puedes volverte uno más de tu entorno. Dios nos manda que debemos ser luz entre las tinieblas, que debemos ser sal, que debemos dar testimonio de Cristo con nuestra vida y con nuestro hablar. No puedes dormirte y acomodarte en el pecado de tu entorno como los israelitas después de esos 400 años allí. Debes estar atento para mantener comunión con tu único Dios, con el único Dios vivo y verdadero, y honrarle a Dios con toda tu vida. Así como Moisés era un salvador, Moisés necesitaba de un salvador. Y el único salvador para nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Oremos y pasamos con Juanda y Pau. Bendito Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque la cantidad de detalles que hay en ella cuando la escudriñamos, como tú lo indicas, Padre Celestial, es asombrosa. Todo el amor que encontramos de tu parte para con nosotros es inmenso, Señor, y es solo por misericordia y por gracia que lo derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú redarguyendo los corazones de cada una de las personas que están allí entre su pecado, como los israelitas que ya se habían olvidado de ti y que no han volteado la mirada a fijarte en el único Dios vivo y verdadero y en su Hijo, por el cual tenemos salvación y vida eterna. Y te pido, Señor, que si algunos de nosotros, que somos hijos tuyos ya por la obra perfecta de tu Hijo, allí en la cruz, nos estamos acostumbrando a nuestro entorno, al pecado que hay en él, y estamos empezando a vivir conforme a él, que seas tú también redarguyéndonos para que despertemos, Señor, para que salgamos de allí y para que podamos ser luz y sal ante el mundo, para que podamos ser de testimonio y ejemplos de que tu Espíritu mora en nuestras vidas y es por la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allí, para salvación de todo aquel que quiera creer en Él. Te alabamos, te bendecimos y ponemos el resto de este día y de este servicio en tus manos. La gloria y la honra sean solamente tuyas por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.